Y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo hemos hecho esta PlayStation 1 Custom de Metal Gear. Cómo le introducimos estos vinilos que son muy gruesos, más gruesos de lo normal, porque son pegatinas que me hacen con el borde blanco. Los recortamos, le pasamos un rotulador en negro por todos los cantos para disimularle los cortes y los introducimos en 2 y 3 veces de barniz para que quede un acabado muy bueno, muy integrado y que se note el mínimo relieve. Se nota algo. Si hubiese sido un vinilo normal, se hubiese podido integrar. Pero bueno, lo conseguimos dando un barniz muy grueso. Como le hacemos todos los detalles, el marmolizado en varios tonos plata, para que nos quede y luzca así. Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Sony PlayStation 1. Vamos a hacer el primer modelo de PlayStation, ¿vale? Es de mi amigo Raúl y quiere que le hagamos algo, digamos, customizada de Metal Gear. Voy a ver lo que puedo hacer con las pocas cosas que tengo. Explico, hace mucho tiempo yo compré pedí que me hicieran unos vinilos de Metal Gear, porque es una saga que a mí me gusta mucho y a mucha gente también, ¿vale? Para hacer varias consolas customizadas de la saga. Y bueno, las pedí, no voy a decir que me engañaron, pero bueno, no llegamos a un acuerdo, no me entendieron bien, ¿vale? Y me hicieron unos vinilos muy gruesos. Aparte de unos vinilos muy gruesos, ¿vale? Resulta que, bueno, me dejaron con todos los perfiles blancos, ¿no? Los vectorizaron y no los recortaron. Y los he tenido que recortar yo a mano. Y por no desperdiciar, digamos, este material, porque la verdad que lo pagué bastante caro, ahora no lo recuerdo, pero como pedí un lote muy grande, pues no recuerdo lo que pagué, pero bueno, no me sirvió nada de lo que me hicieron, o voy a intentar reciclarlo. Al ser tan gruesas las pegatinas, vamos a tener que trabajar con un barniz muy grueso, muy denso, ¿vale? Para proteger, intentar meterlo lo máximo posible, porque esto puede ser el doble de grosor que un vinilo normal. Aproximadamente, no tengo aquí ninguna galga, ningún pie de rey, no sé cómo medirlo, pero no os digo yo que es el doble de grosor, así que tendremos que trabajarlo sin diluir, pero esto ya será el siguiente día, ¿veis? Aquí pondré ahora una foto de las imágenes que me hicieron, son unas fotos muy guapas de la saga y a ver lo que se puede hacer. Lo que vamos a hacer un marmolizado en varios colores plateados, oscureciendo, utilizaremos 2 o 3 platas, plata gorda, plata fina y otro plateado que tengo por ahí, o a uno de ellos le iremos también oscureciéndolo. Para hacer, digamos, voy a intentar que sea la tonalidad de esta imagen, ¿vale? Unos tonos grisáceos, ¿vale? Y la consola, ¿veis el color que tiene? Que está muy amarillenta. Resulta que, bueno, quitando el logo de PlayStation, como siempre lo hago, siempre con cuidado, al sacarlo se me parte por la mitad. No sé si podré ponerlo en fotos, si le llegué a hacer fotos, pero se me parte. Y me quedo sin él. Entonces lo que se me ocurre, bueno, digo, le enmasillé, digamos, el logo, ¿vale? Para dejarlo completamente liso, porque voy a intentar meter esta pegatina del Snake aquí. No sé luego cómo la recortaré, cómo quedará. Espero que me quede bien, como yo lo tengo en mente, pero bueno, luego no lo sabremos. Y la imagen esta del ninja, de Grey Fox, digamos, la quiero colocar aquí, que salga como del botón, ¿vale? De abrir la tapa, y no sé si ya este botón lo pintaremos un poco rojo, etcétera, le haré algo para, bueno, a ver, esto todavía está por ver. Lo primero que le he hecho a la consola es a los mandos, letras traseras, ¿vale? Algunos detalles, porque las letras de Sony y de Metal Gear en esta consola van a ir en color rojo. Entonces ya lo he pintado de rojo y lo barnicé y lo dejé. Entonces hoy, cuando hagamos todo el plateado, intentaremos, limpiando o lijando finamente, sacarle otra vez el color rojo de abajo a algunas zonas, algunos detalles de la consola, ¿vale? Puerto de los mandos, como siempre hago muchas veces, con unos palillos de dientes, sin apretarlos mucho, simplemente lo colocamos, ¿vale? Y los dejamos así en vertical. Contra más corto, mejor, porque contra más largo también dará más resistencia al viento que le demos con la pistola, spray, etcétera, y nos puede bailar. Así que será más seguro que lo cortamos cortito y iremos pintando de plateado, ¿vale? Yo lo dejo aquí, voy a darle la primera base plateada.
daré una base, dejaré pasar 10-15 minutos como hago siempre y le daré la siguiente base plateada, ¿vale? Del mismo color. Y ya luego descintaremos, digamos, la parte trasera que le tapa la pegatina como he podido o como siempre hago, y ya luego pondremos a darle todas las variaciones de plateado, de tonos plateados que vamos a querer darle, ¿vale? Vamos a pintar hasta el memory card, a ver si podemos hacer algo guapo, ¿vale? Bueno, yo corto, cambio la cámara y nos ponemos a darle ya el color plateado. Bueno, pues una vez le hemos dado las dos manos de plateado, ¿vale? Lo que he hecho es pillado otro tono de plata, ¿vale? Y le he dado, ya digamos, a toda la consola. ¿Veis? ¿Veis el efecto que está haciendo? Que está quedando muy guapa. Hice algo similar en... Tengo en el canal una Dreamcast en color verde y le hice un marmolizado en tonos plateados y luego le tiré un candy verde. Esta vez va a ser plata. He intentado lijarle, que digo al principio del vídeo, que vamos a lijar las letras para sacar el rojo de abajo, y he probado en una, no me ha salido, así que le he vuelto a tirar plateado y ya veré lo que le hago, cómo se las hago, si se las haré con los rotuladores Posca mejor, etcétera, etcétera. Ya veré, pero he lijado y no me ha quedado bien, me he comido más de la cuenta, ¿vale? Así que vamos a aplicarle ya, digamos, vamos a oscurecer el plata para hacerle nuevas marcas. Le he quitado la pegatina de atrás y he manchado a propósito, ¿vale? La pegatina para hacerlo un poquito más, integrarla más, ¿vale? Que no se note tan que lo hemos tapado, los bordes, etcétera. Y vamos ahora a oscurecer el plata, ¿vale? Aquí lo tengo montado. Siempre que vayamos a soltar un vaso PPS, cubilete, etcétera, siempre apretamos, ¿vale? Para hacer el vacío y que suelte la pistola el color. Y ahora ya giramos. Aflojamos poco a poco, vale. Y ponemos por aquí. Y vamos a oscurecer la pintura con negro. Sacamos el vaso y yo siempre lo que hago es aguanto de aquí abajo o de aquí y abrimos, ¿vale? Y aquí tenemos el color. Aquí tengo negro, agitamos un poco y vamos a tirarle. Vamos a hacer dos, ¿vale? Así que tiraremos ahora solo un poquito y luego volveremos a oscurecerlo más. ¿Vale? Mezclamos. ¿Vale? Que nos salga, digamos, un gris plomo, ¿vale? Plomo o llegar a un posible antracita, ¿vale? Un gris antracita. Muy bonito, que se pintan muchas llantas con ese color. Y ahora montamos de nuevo la pistola, ¿vale? Agitamos, nos ponemos un guante porque vamos a hacerlo ahora con plástico. Este efecto lo he hecho, digamos, igual. He pillado este plástico, ¿vale? Y vamos ahora a pintarle. Esto es que esta pistola ya es vieja y pierde fuga aire, ¿vale? Así que vamos ahora, pillamos así,
¿vale? Y vamos a ir manchando, ¿vale? Varios tonos, no muchas porque añadiremos luego otros un poquito más oscuros, ¿vale? Vamos a ir manchándolo todo lo que podamos. A la consola, digamos, la he dejado con la tapa montada para que se nos quede todo por igual, ¿vale? Así que vamos a ir manchando una vez, ¿vale? Que se manche todo. Digamos que vayan las mismas marcas, que se vean que son similares, ¿vale? Aquí abajo. Luego le pondremos los logos rojos y yo creo que eso puede quedar muy bien, ¿vale? Y ahora otra vez aquí. Era buena la idea de sacarle todas las letras en rojo, pero bueno, no sé si podré conseguir alguna y si no, pues mira, con un rotulador al final se la acabaremos haciendo. Aquí no voy a ponerle más porque recordamos que aquí quiero introducir la pegatina del ninja, digamos. Vale, y a ver si podemos manchar un poquito los puertos, un poquito solo. Vale, que quede así. Vale, y ahora repetimos. Soltamos, apretamos la pistola. Mirad el tono que ha ido cogiendo, que va cogiendo. Vale, y vamos a ponerle un poco. No sé si... No, tenía antes la foto por aquí de Metal Gear, digamos, para que viéramos las tonalidades. Y ahora otra vez. Vamos a añadirle un poquito de negro. Negro oscurece mucho, ¿eh? Así que tener cuidado. Y el palo que lo hemos puesto aquí. Otra vez. Venga. Volvemos a mover. Espero que se esté enfocando todo bien. Vale. Y ahora ya tenemos un gris plomo. Voy a tirarlo un pelín más. Y esto lo podemos hacer todas las veces que queramos. No descarto hacer una más. Vale, yo creo que ahora sí. Me gusta este tono. Me gusta incluso, ya digo, para hacer futuros proyectos. Todo lo que hagamos, siempre nos tenemos que ir quedando con las ideas para futuros proyectos, ¿sabes? Lo mismo hoy no lo ponemos en práctica, pero de aquí a 2 semanas nos acordamos de lo que hemos hecho y sí hacemos algo curioso. Damos atrás un poquito y ahora vamos a mover aquí, digamos, le vamos a dar la vuelta para manchar por otra zona. Vamos a abrir el aire. Vale, y ahora vamos a manchar con este, por ejemplo, por aquí. Más oscuro. Que sí, que esto que estoy haciendo lo mismo no tiene nada que ver con Metal Gear, ni la saga, ni nada. Son varios tonos de grises. Pero bueno, yo creo que le puede dar a la consola, bueno, otra perspectiva, otro color, otra, digamos, bueno, puede quedar muy guapa. Ahora, es que cuesta de ver, así, a medida que lo estamos haciendo, el acabado final. Pero veréis como luego nos alegraremos de todo lo que le vayamos haciendo a nuestros periféricos, consolas, etcétera, etcétera. También al memory card. Al memory card sí que le voy a intentar rellenar las letras de Sony. Espero que a Raúl le guste. Le digo a Raúl que le íbamos a hacer juntos, pero no sé si habéis notado ya en el canal, por ejemplo, que no tengo tanto tiempo para subir todo lo que quisiera de material, de contenido. Y bueno, pues poco a poco voy a ir subiendo cosillas. Sí que tengo muchas, entre comillas, faenillas por hacer, pero no consigo sacar el tiempo que deseo. Y bueno, y así la vamos teniendo ahora. Creo que voy a hacerle una más oscura y ya está. Esto es el mando que me lo he dejado antes, ¿vale? El conector del mando. Bueno, lo vamos a aplicarle así un poco, ¿vale? Y lo voy a dejar. Lo tengo aquí colocado, el compresor lo he desconectado. Y ahora voy a hacer solo una más de negro, pero esto ya no lo voy a grabar yo.
Y ya luego nos ponemos a barnizar cuando todo se evapore. Pero mirad qué bien, o por lo menos a mí me está gustando la forma, me está gustando la idea. Ahora que me he fijado, por ejemplo, aquí a los botones me parece que no le he dado. No le había dado, ¿veis? Que tenemos que estar siempre atentos. Los botones como queda un poquito igual porque algo se me ocurrirá, porque me gustaría rellenarle, digamos, lo mismo, las cositas redondas. Esta lo mismo la hago en rojo para allí, como decíamos, por el ninja, pero esta es lo mismo, lo hago en color negro. No lo sé, no sé todavía bien el qué ni cómo lo voy a hacer, pero algo más se me ocurrirá. Yo voy a meterle un poquito más de negro a este, digamos, color antracita, y haré 4 marcas más y ya lo dejamos para barnizar. Bueno, pues una vez ya hemos terminado de hacerle, digamos, todas las marcas a toda la consola, ya he sacado la tapa de aquí y la he colocado en su soporte para pintarlo aparte. ¿Veis? Está todo completamente seco, pues ya vamos a barnizar. No tiene apenas grosor, no tiene apenas, digamos, relieve, así que nos va a quedar muy bien. He hecho un barniz, lo he diluido bastante poco, ¿vale? Y ya siguiente día le añadiremos los stickers, etcétera. Esta pieza, digamos el de los puertos de mando, ¿vale? Hoy la vamos a barnizar y ya siguiente día esto no se barniza más, ya la dejaremos así, ¿vale? Y este botón es el que va, digamos, aquí dentro de la tapa. Con la pintura más oscura que hemos hecho, que hemos mezclado, ¿vale? La tengo ahí guardada y es con lo que vamos a pintar el interior de la consola, ¿vale? Así que yo me voy a poner a darle y ya miraré qué le haremos en las letras, porque me ha fallado lo de dejarla rojo. A ver qué podemos hacer. Vamos a dar, como siempre, 2 pasadas, ¿vale? Finas. Vamos a abrir, abanico, movemos, vale. Y aplicamos. Y cuando salte el compresor, ya me callaré. ¿Veis? Una mano. En las bases planas siempre podemos explayarnos más, dar más cantidad, ¿vale? Para nivelar esa rugosidad que no sé si se va a apreciar. Mirad cómo se ve. ¿Veis? Y diréis, qué feo. Bueno, siguiente día, cuando lo lijemos todo bien, veréis cómo lo podemos dejar bastante liso. Y ahora, a la tapa. Vale. La tapa nos ha quedado más lisa que la parte de abajo. Y así vamos a ir dando con todas las piezas. Esto es una mano, ¿vale? 10-15 minutos y aplicamos la segunda. Bueno, y una vez ya bien seco todo, ¿vale? Yo ya me he adelantado y le he ido, digamos, rellenando todas las hendiduras de color rojo, las que he podido. Y luego, al mando, ¿vale? A la consola, a la parte de atrás, ahora pongo unas fotos para que se vea, sí que consigo sacarle las letras, pero a la tapa no, del rojo inicial que pinté para que se vieran, ¿vale? Entonces, con un rotulador Posca que me he comprado de color rojo, ¿vale? Algunas de las letras se las he perfilado, por ejemplo, las del mando, que se me habían borrado al lijarlas. ¿Por qué esta vez no lo he podido sacar? Puede ser que estuvieran más desgastadas, no tuvieran tanto relieve, digamos, no tuviera el saliente correcto que saca de origen, porque esté desgastado, porque el plástico también se desgasta de nuestras manos, etcétera. Aunque hay que trabajarlo mucho, digamos, para que se desgaste, ¿vale? O simplemente algún golpe que se ha llevado y se ha rebanado un poquito de plástico, de superficie. Y bueno, las he repasado con el rotulador y han quedado francamente bien. He colocado los stickers en los botones y a la tapa central, ¿vale?
la foto recortada del Snake se la he puesto. En teoría, hoy la íbamos a barnizar, digamos, fuerte con un barniz grueso y ya estaría. Pero ¿qué pasa? He estado recortando, la he pegado y veo que este vinilo es muy grueso y no lo voy a poder dejar. Va a quedar bien, pero se va a notar mucho desnivel y no me gusta. No me gusta y quiero integrar la pegatina lo máximo posible. Así que hoy, ¿vale? Barnizaremos, digamos, esto una vez, solo la zona de las pegatinas. Digamos, donde hemos colocado stickers. Y en la consola igual. Y al día siguiente se volverá a lijar y barnizaremos por completo. Sí que habrán algunas piezas, como por ejemplo mando, memory card, que eso ya lo apartaremos, y los botones. Pero esto, digamos, las consolas, lo que es la consola, la tapa y la tapa superior de arriba, la carcasa, esas las vamos a tener que barnizar en 3 veces. Ya llevan una, le daremos otra hoy y otra el último día para que quede bien. Enseño la tapa y es importante cuando coloquemos algún sticker o alguna pegatina, sea grueso o no sea tan grueso, ¿vale? Yo recomiendo siempre que lo recortemos bien, lo perfilemos bien y no lleguemos al filo, al canto. Ahora pondré una imagen a ver si se puede ver cómo yo he dejado. Es mínimo, 1 milímetro habrá sido, ¿vale? En el canto redondo. ¿Por qué? Porque si doblamos la pegatina hacia abajo, ¿vale? Espero que no, pero muchas veces se nos puede llegar a levantar esa pegatina. Me ha pasado en alguna pieza que he hecho antiguamente, sobre todo me pasó en una moto, ¿vale? Que era el colín de la moto y le pegué la pegatina y donde acababa la moto al final se lo dejé muy justo. ¿Y qué pasó? Se me levantó, se te empieza a agrietar, eso es una entrada de aire y se te acaba marcando todo y tuve que repetir la pieza por completo. Así que de todo se tiene que aprender, de los errores sobre todo. Y ahora ya, acordaos de esto. Cortamos antes de llegar al filo para que nos quede bien, ¿vale? Le he puesto las letras de Metal Gear, que en un principio las quería poner en un lateral, y aquí las de Sony rojo. Pero lo vi tan soso, tan poca cosa, que digo, creo que quedarán mejor las pegatinas aquí. Se lo he enseñado a Raúl, dice que le gusta mucho, así que vamos a tirar el proyecto para adelante, ¿vale? Esto lo aparto por aquí. Compré unas pegatinas, ¿vale? Digamos es los ítems que tenía Snake cuando estábamos jugando. Y le he colocado algunos aquí en la parte trasera de la consola. Y a la parte de aquí arriba, ¿vale? Aquí es donde vamos ahora ya a entretenernos. El interior lo voy a pintar de gris plomo, ¿vale? Del mismo gris que hicimos algunas marcas. Y entonces, una vez seco, destaparemos. Y una vez bien seco, como he dicho, le pintaremos los contornos de los botones de color rojo. Taparemos el centro, haremos los botones de color rojo, limpiaremos todo y volveremos a tapar, digamos, la zona central, donde el CD. Y colocaremos una pegatina del Ninja. Que veis, le he hecho ya más o menos el arco redondo, tomando de referencia uno de los botones, y lo voy a intentar colocar y pegar aquí. Y la dejaremos arriba. Y este botón intentaremos, pulverizando un poquito, aprovechando que el muñeco está, o la figura está como cubriéndose, vamos a intentar tirar un pulverizado de rojo hacia allí. A ver cómo nos queda, tapando siempre esta zona, para que no se pulverice esta zona, ¿vale? Bueno, yo voy a cambiar la cámara, vamos a darle el gris plomo, retiraremos, dejamos secar y ya tapamos y le hacemos el rojo a los botones junto al pulverizado del Ninja, ¿vale? Me pongo ya a preparar los colores y ya está, os lo enseño en el siguiente vídeo. Bueno, pues ya he cambiado la cámara y ahora vemos mejor todas las piezas, como decía, ¿veis? Y este es el filo que yo explico y digo, no sé si apreciará bien, pero no he llegado abajo del todo, he cortado, recortado antes, ¿vale? Y le vamos a barnizar luego con un barniz gordo. Ahora vamos a pintar el centro de la consola. Voy a desconectar el compresor para que no salte y vamos a pintar con muy poquita presión el interior de gris plomo, ¿vale? Bueno, gris plomo es el gris oscuro que hicimos para las marcas, ¿vale? Y vamos dando. Cuando ya lo vemos algo mojado, ¿vale? Dejamos reposar y vamos girando.
Y esto lo vamos a hacer en un par de veces, como siempre hacemos, dejando pasar 10-15 minutos entre capas. ¿Vale? Vamos dando. Y ahora de aquí a 10-15 minutos volvemos a dar otra capa. Una vez ya se ha secado el color que le hemos aplicado al interior, vamos a retirar con cuidado, ¿vale?, el plástico que le hemos puesto para proteger. Y ahora ya procederemos a tapar, digamos, la zona de los botones. Vamos retirando, retirando, con cuidado. Vale. Este ya lo tenía más o menos encarado, digamos. Bueno, encarado. Le he hecho la redonda, más o menos como he podido, ¿vale? No pasa nada porque se nos sobresalga, porque luego limpiaremos y dejaremos lo mínimo en la hendidura. ¿Veis que hace como un ángulo? Pues dejaremos o intentaremos dejar esto rojo, ¿vale? De aquí vamos a ir retirando de la parte de atrás, ¿vale? Mirad, ¿veis cómo se nos han marcado las letras de color rojo? Se apreciará mejor luego cuando, digamos, ya lo barnicemos. Y ahora vamos a ir retirando las cintas. Bueno, esta la quitaré después. Y ahora yo me voy a poner, digamos, a tapar con cinta de carrocero. Vale, vamos a ir tapando la mayor superficie, digamos, esta del centro, evitando, si podemos, que no toque aquí por si nos llevamos la pintura, que no tendría por qué pasar nada. Pero bueno, más vale evitar, ¿vale? Yo lo voy a tapar esta vez así, con cinta de carrocero. Lo suyo es poner pues un chino o un plástico protector, ¿vale? Y estas zonas las vamos a ir, digamos, ¿veis? Yo aprovecho, corto la cinta, mirad, ¿veis? La cortamos así y vamos poniendo como sea más redondo posible para poder que nos haga la forma aproximadamente, digamos, del botón. ¿Veis? Del botón que vamos a pintar. La vamos a ir colocando así por varias zonas, ¿vale? Yo hago un corte ahora para ir tapándolo todo y ya empezamos a aplicar el color rojo. Bueno, pues una vez ya lo he tapado, ¿vale? He adelantado el vídeo porque he tardado un poquito para que se haga todo más ameno, ¿vale? Ahora viene una cosa importante. Cuando vamos a darle más de 2 manos a esta consola, que va a ser el caso para quitarle, digamos, el grosor que tiene el vinilo, ¿veis los botones? Esta zona, estas marcas, esto vamos a protegerlo de una manera u otra. Yo voy a poner, bueno, estos son unos pachines transparentes, pero bueno, este lo voy a hacer que es tan pequeño, como no da la medida, con un poquito de tesa, ¿vale? Vamos a tapar, digamos, la zona central. ¿Por qué? Porque por aquí es por donde desliza el botón, ¿vale? Los botones, la parte de abajo, por aquí es por donde pasa. Y esto, si lo vamos engordando, cada vez le va a costar al botón más subir y bajar. Y si lo dejamos muy justo, como es una consola que se calienta un poco, bueno, todos los aparatos electrónicos se calientan un poco, ¿vale? La calor hace que se dilate y se contraiga los materiales, ¿vale? Y el plástico es el caso que pasa. Y entonces vamos a protegerlos para que caiga la mínima cantidad de pintura posible. Y ahora le añadiremos el color rojo, ¿vale? Vamos a cargar la pistola, cojo la manguera y vamos a pintar finamente, ¿vale? Con mucho cuidado, ¿eh? No intentamos cubrir de primera. Mucho aire y poco material. Hemos pintado esos, ahora volvemos al primero. Vale. Este, digamos, ya lo daría por bueno. Este igual. Y este igual. Y ahora ya vamos a retirar, digamos, o levantar para ver lo que tenemos. Levantamos por aquí, retiramos, ¿vale? Vamos a ir retirando todo con cuidado, ¿vale?
Vale. Y hasta esto es lo que tendríamos. Ahora está muy... Todavía está un poco mojado. Bueno, dejamos eso, que se caiga. Vamos a soplar un poquito para que seque algo más el color y ya poder limpiar. Solo aire. Vale. Y ahora ya procederemos a limpiar, ¿vale? Me preparo aquí un trapo. Está un poco sucio, pero bueno, para lo que es, buscaremos una zona lo más limpio posible. Taco, que tenemos que dejar completamente liso la superficie, y ponemos un poquito de alcohol, ¿vale? Y vamos a ir limpiando en redonda o plano, como queráis, ¿vale? El lateral, para dejar, digamos, la redonda lo más liso posible, lo más perfecta posible. Que no se nos ha quedado perfecta la redonda, ¿qué puede pasar? Tampoco pasa nada. Podemos pillar también un rotulador o pintura con un pincel, con un cepillo de dientes y rellenar o recubrir, digamos, la superficie que nos hemos pasado. Sobre todo, ¿vale? Yo ahora voy a limpiar y dejaré secar, evaporar. Bien. Luego lo mismo le pasamos un poquito, una lija muy fina por el contorno, antes de poner la pegatina. Incluso lo mismo voy a rellenarle con color rojo. Me haré un pincel con, digamos, con la cinta, este contorno. El rojo voy a dejar la raya roja hacia allí, entera, por completo. Vamos limpiando. ¿Veis? El rojo es un color que mancha mucho, así que vamos a irlo haciendo en varias pasadas. No apuramos el trapo, ¿vale? Porque lo que vamos a conseguir es manchar más que limpiar. Así que vamos a ir, ¿veis? Damos otra pasada por aquí. Aprovechamos que no nos hayamos dejado nada. Mirad, ¿veis? Se va manchando. Siempre se nos irá manchando un poquito. ¿Vale? Y ahora aquí. Y esto que he hecho con este botón, lo voy a hacer con los otros dos, ¿vale? La pegatina central la vamos a dejar, vamos a barnizar encima. Al día siguiente ya lo retiraremos. Y veis que he tapado esta y las otras no. Esto lo tenemos que tener controlado también, porque aquí también ancla el botón, ¿vale? Pero eso es más, se puede ir engordando más, pero si no, con un cúter recortaríamos, ¿vale? Yo voy a ponerme a hacer esto en el resto de botones y ya, siguiente explicación es colocando la pegatina y haciéndole las gotas de color rojo al ninja que quiero colocar aquí.
Bueno, he sufrido un fallo técnico en el vídeo anterior, ¿vale? Donde estoy, digamos, colocando la pegatina, pintándola, cómo lo voy degradando, lo importante que es centrarla para que no se nos levanten los bordes, etcétera, y bueno, y una mano de barniz que le aplicamos finamente, ¿vale? Primero, digamos, a todos los stickers, sobre todo a los vinilos gruesos. Y no se me ha grabado el sonido. Bueno, lo pongo otra vez en imagen, ¿vale? Y lo explico ahora. Entonces lo que he hecho ha sido, hemos colocado la pegatina lo más cerca del círculo rojo y con el color rojo lo he ido degradando, degradando, tapando toda esta zona, ¿vale? Hemos tapado todo esto, solo deja esto visto. Hemos tirado un pulverizado de rojo. Ya aprovechando la posición que tiene el ninja, digamos que simulara como si le salpicara lo que fuera. Sangre, fuego, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, lo que no se me ha grabado. Y ya le hemos dado una mano de barniz, ¿vale? Y he dejado pasar 5 o 10 minutos. Y ahora vamos a darle otra mano de barniz. Solo, digamos, a las pegatinas, ¿vale? A la zona de las pegatinas. Y ya luego, finalmente, barnizaremos todo. Y ya estas piezas, mando, digamos, quedaría, y el conector también, quedarían terminadas. Y al otro día volveremos a trabajar estas, lijando, digamos, el barniz grueso que le estamos aplicando para darle otra capa de barniz y integrar completamente las pegatinas, ¿vale? Ahora vamos a darle otra pasada, digamos, a las pegatinas. ¿Vale? ¿Vale? Tiro. Coloco por aquí. Ahora estas también. ¿Vale? Borde también, importante. Y ya nos liaríamos a darle una mano a todo lo demás. Dejaríamos pasar 10-15 minutos y volvemos a darle a todo otra vez. ¿Vale? Yo lo dejo aquí. Lo pongo a cámara rápida, voy a darle una mano a esto, 10-15 minutos y ya una mano a todo. Bueno, y una vez ya la segunda capa de barniz ya secado, ¿vale? Voy a poner unas imágenes para que se vea bien a lo que me quiero referir con el desnivel, ¿vale? Si veis, cuando pongo ponga la foto, ¿veis el brillo de entre, digamos, la pieza de la consola y la pegatina? Ese es el desnivel tan grueso que tiene, digamos, la pegatina, este vinilo. En la consola de Dieter, que hago una Xbox, ¿vale? En color dorado, llego a meter la pegatina en 3 veces, digamos, dentro. Aparte es un vinilo fino, pero lo conseguimos dejar completamente recto. Esta no vamos a poder. En 3 veces no se va a poder. Se nos va a llegar a marcar. Se va a disimular en muchas zonas, pero hay en otras que se va a notar. Tiene el mismo grosor, pero dependiendo cómo se va colocando el barniz, en algunas zonas, pues, y también la cantidad que le hayamos dado, se disimulará más. Pero con el tiempo bajará y se nos marcará, digamos, un pequeño ondulación de donde está el vinilo. En cambio, estas letras quedarán completamente lisas y aquí se notará mucho más, ¿vale? Ya la he pintado por abajo del mismo color que, digamos, el interior, y me he hecho, digamos, un utilaje así de alguna manera, ¿vale? Para luego colocaré aquí un peso y pueda secar, digamos, la pieza por completamente recta, para que el barniz estire. No es lo mismo que un barniz seque y estire así que así, simplemente por la gravedad, ya. Así le podemos cargar mucho más, así no podemos cargar tanto porque se nos irá resbalando y no tendremos la misma cantidad de aquí que aquí abajo, pero eso es normal, ¿vale? Así que vamos a aprovechar, ponerla plana y tirar la mayor cantidad para disimularlo, ¿vale?
Tengo un fallo en uno de los vídeos con el audio, que creo que era el vídeo más interesante de este tutorial, que era, bueno, más interesante, uno de los más interesantes, cuando le hacemos, digamos, el difuminado y colocamos la pegatina del ninja. Bueno, no se me ha podido grabar e intentaré a ver si lo puedo explicar más o menos y pondré unas imágenes para que se vea bien cómo lo hemos integrado, el difuminado para allí. Mucho cuidado a la hora de pegar la pegatina aquí. Y le he colocado, digamos, bueno, esto es típico del juego, ¿no? De cuando se llegaba, yo me acuerdo de la escena Shadow Moses, que salen las 3 ratas cuando te metes por el conducto, ¿vale? Bueno, la exclamación, digamos, del Snake. Y lo que vamos a hacer, he destapado los botones. Vamos a volver a taparlos. Vamos a acostumbrarnos siempre que tengamos alguna tesa y se nos manche de color, se nos manche de barniz en procesos, vamos a renovarlas. Así que voy a coger, las voy a volver a poner, ¿vale? Y también tengo aquí la tapeta de aquí atrás, ¿vale? Porque como ya le voy a dar, digamos, la tercera mano a esto, puedo dárselo a todo junto. A la de abajo no, porque la de abajo va muy poco vista, pero estas que van más sí que las voy a poner, las vamos a dar las 3 capas, digamos. Y los botones del mando que no los saco, ¿vale? También que lo hemos rellenado en color rojo la hendidura y ahora barnizaremos para que nos quede un mando, la verdad que bastante llamativo, ¿vale? Bueno, yo con esto ya termino, voy a tapar, digamos, estos agujeros y me pongo a dar la última capa de barniz y al siguiente día montamos. Bueno, y una vez ya terminada, este es el aspecto. Iré poniendo, como siempre hago, unas fotos y unos pequeños vídeos para que se vea bien. Y no deja de ser un marmorizado con varios tonos plateados, ¿vale? Que ya lo hago en una base de una Brincas, pero sobre todo quedaros con lo de las pegatinas, con lo de los vinilos. Porque es la importancia de que sea un sticker de verdad, con menor relieve, etcétera. Porque cuando vayamos a barnizar, se nos va a marcar. Y si no se nos marca al principio, con el tiempo, cuando el barniz asiente, se nos va a marcar mucho. Muchas veces nos dan alguna pieza del coche, o bueno, o no de coche, o motos que nos pintan, nos barnizan. Con el tiempo merma siempre el barniz. La pintura baja, se evaporan todos los disolventes, al que esté completamente seco, evaporan y baja un mínimo. Estamos hablando de milésimas, pero en una pegatina se puede llegar a notar mucho. Lo tengo que hacer en 3 veces. Le doy la misma cantidad y el mismo barniz que utilizo con la consola de Dieter, con la Xbox dorada, y la pegatina la dejo completamente dentro. Dieter puede pasar la mano por encima, que no nota nada, y estas en cambio se intuyen, se sienten. Es un vinilo muy grueso que lo he recortado y no sé si lo explico al principio, ¿vale? Lo comento ahora otra vez. Por todos los bordes de los recortes, siempre que recortamos, por muy bien que recortemos, utilicemos un cúter de precisión, unas tijeras especializadas en, digamos, un corte más limpio, siempre vamos a dejar una pequeña rebaba o relieve. Entonces yo lo que he hecho es, con un rotulador negro, le he ido pasando a todos los contornos, digamos, de la pegatina para disimulárselos y que no se nos vea una vez ya aquí pegados, ¿vale? El Ninja, ¿cómo le tiramos el pulverizado? Tengo unos problemas de micro y ahora vuelvo a estar otra vez con el micro, digamos, con cable, ¿vale? Que me di cuenta en un vídeo, en uno de los vídeos que era, bueno, había una explicación interesante y bueno, yo me tengo que comprar otros y espero que nos haya notado muchos problemas, ¿vale? Lo solucionaré para la próxima vez. A la hora de cortar la pegatina, sobre todo, no lleguemos hasta el final. No apuremos tanto, porque una pegatina cuando tiene tensión y la peguemos a un borde,
va a acabar levantándose. Nos pasa a los pintores con las cintas de perfilar, que están preparadas para eso, y de apurarlas, de estirarlas, se nos acaba levantando. Y están preparadas, son materiales preparados para ello. Por eso estos que no lo son, vamos a evitarlo, cortemos antes de llegar, que si nos fijamos, pondré una foto a ver si se puede ver lo más detallado posible. No se aprecia apenas. Intentaré ir poniendo imágenes de, por ejemplo, esto sí que es un vinilo, esto está completamente dentro, esto no lo está, los botones, los detalles que le hemos ido haciendo. No le puedo rellenar las letras en rojo como yo creo esta vez, porque lo mismo estaban muy desgastadas, pero bueno, mirad el memory card. Para los que desmonten algún memory card, ¿vale? Va con 2 tornillos detrás y luego va de arriba a abajo, para separarlas. No nos pongamos a tirar porque va enganchada por 2 pestañas y la vamos a reventar. La vamos a reventar y luego ya no nos va a encajar igual, ¿vale? Así que tener mucho cuidado. Y el interior también, que le hemos añadido, bueno, un poquito de todo, ¿vale? Espero que os haya gustado, espero que se haya entendido. Cualquier cosa, como siempre digo, escribirme sin problemas, compartir, dar like si podéis, que me ayudáis muchísimo. Y sé que estoy un poco desaparecido, no estoy subiendo tanto contenido, digamos, como quisiera. Tengo muchas cosas abiertas, pero porque estoy ahora en un proyecto nuevo con un amigo mío que va a abrir un taller y bueno, le estoy echando una mano. Y me está robando mucho tiempo, pero ya dentro de poco lo termino y podré volver a subir tanto contenido como subía, que era 1 o 2 veces por mes, alguna consola, ¿vale? Lo dicho, muchas gracias por todo, que veo que cada vez sigue esto subiendo, muy poco a poco, pero voy subiendo de número de suscriptores y la verdad que eso me hace feliz, la verdad. Muchas gracias, un saludo y cualquier cosa, escribirme sin problema.